Un cordial saludo, mi nombre es Omar Salcedo Uriza de la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas. El día de hoy estamos con la ingeniera catastral y geodesta Dana Castañeda. Dana es especialista en gestión de proyectos de ingeniería y está haciendo una carrera espectacular en Canadá en el gobierno de British Columbia, en el Ministerio de Agricultura. Y hoy nos va a contar su experiencia profesional en el desarrollo y aplicación de nuestra profesión. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Omar, muchas gracias, muy bien, ¿y tú qué tal? Qué gusto verte. Igualmente, Dana, qué gusto verte y tenerte aquí compartiendo lo que estás desarrollando en Canadá. Cuéntanos, Dana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás aplicando allá en British Columbia, en el Ministerio de Agricultura? ¿Qué es lo que haces allá? Cuéntanos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy feliz de compartir pues mi experiencia con otros colegas y otras personas que están interesadas en ese tipo de charlas, entonces pues muy chévere este tipo de espacios, muchas gracias. Em, Me desempeño en el Ministerio de Agricultura en la rama de manejo de emergencias, particularmente en el programa de identificación de fincas, en inglés sería Busy Premises Identification, es la identificación de las regiones, de las granjas donde se encuentran animales. Es como un inventario, una especie de catastro de livestock, de animales, de vacas, de ganado bovino, de avícola, cualquier tipo de animal mmm, que pueda después ser identificado para manejo de emergencias, en el caso, por ejemplo, de eh, emergencias relacionadas con efectos naturales como incendios, que pues aquí en Canadá se ve con mucha más frecuencia que en Colombia, o inundaciones, o incluso en cuestiones de infecciones de carácter de enfermedades, por ejemplo, de influencia aviaria o cualquier tipo de enfermedad que golpee directamente a los animales. Entonces, de esa forma se puede identificar en qué zona está y generar el análisis de qué posibles impactos podría tener y cómo hacer contención de ese tipo de emergencias. Dana actualmente está haciendo un liderazgo supremamente importante con equipos especializados en el ministerio. Cuéntanos, Dana, cómo ha sido esa unión entre toda la formación de ingeniería que tuviste en el pregrado con tu rol de líder de equipos en el Ministerio de Agricultura. Cuéntanos. Pues es muy interesante en el sentido de que mi posición es como líder de equipo. Tengo a mi cargo 3 personas que apoyan en el equipo. Adicionalmente, pues hay que tener coordinación con otras áreas como al mismo nivel, pero pues soy la representante a nivel también provincial. Entonces, hay directrices que vienen desde el nivel federal a nivel Canadá, que son impartidas a todas las demás provincias. Entonces, ese tipo de control y hay como alineación con las provincias vecinas están pues a mi cargo, incluso con contratistas, porque pues la herramienta que manejamos se subcontrata con una empresa externa, entonces hay que tener como coordinación no solo con mi equipo internamente y no solo con las divisiones al interior del ministerio o transministerios, mmm, sino también con consultorías externas y a nivel pues del país. Entonces es bastante interesante como ese tipo de alcance que uno puede tener un rol híbrido entre técnico y administrativo. Tienes un rol desde el pregrado muy social y ya cumpliendo pues todas las tareas que hacías en el pregrado, tenemos entendido que eras una gran muralista. Tienes una frase, no sé si todavía está en el mural de la universidad, que decía que es un gran error no hacer nada por creer que se hace poco. Haz todo lo Exactamente. que puedas. Esa es una frase de un escritor inglés, Sidney Smith. Ujú. ¿Por qué escribiste eso? Fue en un momento, fue en el 2013, fue hace ya bastante, entonces supondría yo que el mural no está, pero si está sería genial si pudieran de pronto como mirarlo. Está en la Facultad de Ingeniería. Lo pintamos con unos compañeros en el momento de paro. Entonces era como que no había clases y ¿qué hacemos? Pues saquémosle provecho a esto y pongamos un mensaje y digamos impacto y dejar como un mensaje bonito que pudiera tener un tipo de trascendencia.
Y siento que el mensaje es muy poderoso en el sentido de que es eso, o sea, es como por no hacer nada, por creer que se hace muy poco, no se hace nada. Entonces, hay veces es mejor hacer poquito, incluso con cosas personales, como para evitar tareas de procrastinación. Entonces, a veces uno dice, no, pues hice un poquitico, pero ese poquitico en algún momento va a sumar más que si no se hubiera hecho nada desde el principio. Entonces, fue como un mensaje quedó ahí, pero tiene un impacto, supongo que a nivel también personal y profesional para muchas personas. Sí, eso es cierto, porque cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y Dana Exacto. ha sido un referente supremamente importante con la filosofía de el dar, la filosofía social, y nos hemos dado cuenta que tu rol a nivel del sector público no solo lo desarrollaste aquí en Colombia, sino también tienes el mismo rol en Canadá. Por eso, cuéntanos cómo fue ese paso de tu gestión profesional cuando ingresaste a la Dirección General Marítima DIMAR en Colombia. ¿Qué hacías allá? Cuéntanos. De hecho, me da mucha emoción volver a escuchar el hecho como de cuando empecé en el servicio público, porque fue mi pasantía, fue mi modalidad de grado, y entré con un programa que se llamaba Estado Joven, no sé si todavía está activo, pero era como la vinculación de ese primer trabajo, como dar la oportunidad a profesionales para vincularse en el sector público y empezar su vida profesional. Entonces fue muy emocionante porque era como, Dios mío, esto va a ser real, voy a trabajar en lo mío. El pago era como el mínimo, lo cual era mucho para alguien que todavía no se había graduado, o sea, no tenía el título. Y fue muy interesante estar en ese ambiente, o sea, como de cumplir un horario, me refiero lunes a viernes trabajando y estar a la par con otro tipo de profesionales, con colegas. Incluso fue muy curioso porque cuando yo apliqué a la DIMAR, yo, como siempre uno tiene esa cuestión de que nadie entiende qué es ingeniería catastral y geodesia, yo decía, uff, Dios, tengo que explicarle a los militares qué es ingeniería catastral y geodesia. Pero, oh sorpresa, cuando llego yo allá, me encuentro con muchos más profesionales, también ingenieros catastrales y geodestas, lo cual fue muy bueno, porque encuentra uno personas de diferentes generaciones, con muchas experiencias, y se siente uno como acompañado, como que uno dice, ay, no soy la única persona que tiene esa cuestión de no saber qué es la carrera o tener que explicar qué hace la carrera. Entonces es muy gratificante como esa oportunidad de entrar al servicio público. Y Dimar fue mi escuela. Dimar hice una, toda una transición, toda la escalera, digámoslo así, porque pues empecé con mi pasantía y fui como grado a grado, como contratista, hasta incluso llegar a cuando acabé mi especialización, se me dio la oportunidad de ser especialista, trabajar como especialista en gestión de proyectos y ser gestora de proyectos uno de los programas del área de litorales de la DIMAR. Claro, para los que nos están viendo, la DIMAR es una entidad que trabaja de la mano con la Armada Nacional en la parte de seguridad. Ellos hacen el control de las zonas de litoral, la parte marítima, fluvial, a nivel costero, insular, en Colombia. Y cuando se escucha la palabra, el nombre de DIMAR, se nos vienen dos nombres muy importantes. La ingeniera Paola Echeverry y el ingeniero Andrés Cárdenas. Cuéntanos qué se te viene a la mente con esas dos personas. Bueno, el profe Andrés Cárdenas fue quien me dictó geodesia geométrica como en cuarto semestre y el profe en su momento usaba un material, supongo que todavía lo usará, no desconozco cuál sea la material que usa actualmente, pero en ese momento usaba notas de clase que hacían relación a investigaciones y a datos relacionados con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. El CIO Caribe es parte del control de DIMAR y toda la explicación de geodesia geométrica estaba relacionado con valores que se usaron también en el CIO. Entonces era como esa integración entre la academia y el sector público, bastante interesante. Mm, y cuando entraba a DIMAR, pues obviamente era como, no, yo vi geodesia geométrica con el propio Andrés Cárdenas. Y era como ese referente, todo el mundo pues tener como en su cabeza una relación con Andrés Cárdenas. Entonces es muy chévere esa experiencia. Y ahora que menciono el tema de las notas de clase,
recuerdo que tengo como una buena experiencia en ese sentido porque en cuarto semestre, aquí en ese momento era mi novio y hoy en día es mi esposo, nos dio la oportunidad, el profe, de ayudarle a hacer como una mejora sobre las notas de clase al hacer la digitalización, Con, señor, con LaTeX. con LaTeX, exacto. Entonces fue como darse la oportunidad de tener un producto y decir como lo quiero así, pero lo quiero de esta forma y mejorando como todo la parte estética, pero lo que llevaba por detrás era como todo el tema de código. Entonces, bastante interesante, muy chévere esa primera tarea. Hay un ingeniero finlandés que dice que la cuestión realmente importante no es si el código es código abierto o no, sino si lo haces por una razón, si lo haces para resolver un problema real. Ujú. Eh, ¿Qué opinas de esa frase? Es supremamente válida. O sea, el rol como ingenieros que tenemos es proveer soluciones. Entonces, más allá de cómo se haga, es buscar cómo ser parte de la solución y no parte del problema. En vez de poner más peros y ponerle más palos a la rueda, es buscar cómo hacer que las cosas funcionen. Y eso está hilvanado con una filosofía de un profesor, de profesor Abel Rico. Cuéntanos cómo lo conectas. Es muy curioso porque el profe Rico tiene, dentro de su personalidad, tiene muchas frases que desafortunadamente no puedo citar textualmente porque no las recuerdo, pero dentro de su forma de expresarlo era como que no sé, no hay necesidad de pronto de hacer un levantamiento de alto nivel geodésico para cuando se requería era levantar una cancha de tejo. Cuando lo que se requiere es base por altura. Si usted lo que quiere calcular el área de la cancha de tejo, base por altura. No se ponga a hacer un levantamiento geodésico de alta precisión cuando no se requiere, ¿sí? Entonces era como ese mensaje entre líneas de entienda qué le están pidiendo, cuál es su problema, cuál es su tarea, y en función de eso, pues analice qué tipo de herramientas o soluciones tiene que implementar. Ujú. Eh, Entonces, eh, sí. digamos, más que todo era como una forma de pensamiento donde nos invitaban a poder abordar la complejidad para Ujú. poder resolver problemas simples y mantenerlo simple, ¿sí? Y eso lo puedes describir con lo que hacía la profesora Erika Ubey cuando llegó de Francia después de su doctorado. Cuéntanos, ella, tuviste con ella fotogrametría digital y fotogrametría básica, todo Ujú. enfocado a la teledetección. ¿Cómo puedes concatenar toda esa formación que nos dieron en su momento? La Proférico Peggy para mí fue como el referente, porque yo vi fotogrametría como en tercero, fue el referente de, wow, esta persona es colega, porque pues ya era el conocer una ingeniera catastral y de esta pues mujer, como ese rol, porque pues nuestra carrera al ser ingeniería es bastante pues llena de hombres. Hoy en día se ven más mujeres, pero era como ella venía de terminar su doctorado, era como qué interesante como tener ese tipo de referente del impacto que puede tener esa carrera y que se puede estudiar fuera del país y tener como un fortalecimiento de todo el conocimiento que tenemos en el pregrado, con maestrías o doctorados fuera del país. Entonces sí era muy interesante, fue muy interesante tener clases con ella, en el sentido que fue muy enriquecedor como el hecho de abrirse las puertas y decir como hay un mundo grandísimo, y también el hecho de decir como hay un mundo muy grande, pero no porque sea afuera el paso más verde afuera. Hay que entender que hay que aprender de afuera y también contribuir al país desde las experiencias que tengamos. Entonces, era, fue un buen referente en su momento. Dana, tuviste geografía física y humana. Cuéntanos cómo fue esa experiencia con esa materia y cómo eso te llevó en las ideas de ese profesor a estar en el lugar donde te encuentras actualmente. Esa clase fue con el profe Johanna Avendaño, también una persona muy reconocida en el mundo académico, porque no solo es profesor de la distrital, sino también en su momento era profesor de la nacional, si mal no soy, de la Universidad Central, y también como muy juicioso con sus conocimientos de geografía. Y siento que un mensaje que fue como
que capté muy bien de sus clases fue el aporte a la comunidad. O sea, como siento que siempre tuve como ese interés por el servicio público, pero inconscientemente fue como un poquito influenciado por ese tipo de conocimientos, como de generar impactos en la sociedad, impactos en la comunidad, y pues ese tipo de cosas es lo que nos da como valor como ingenieros, como tener un tipo de propósito y retribuir y hacer uso de nuestros conocimientos para mejorar la calidad de la vida de otras personas o de comunidades enteras. Cuéntanos, cuando llegaste a Canadá, tú tuviste como un framework sobre los títulos mineros. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Llegué a trabajar a una compañía privada, de hecho ha sido mi único trabajo en una compañía privada y fue un cambio de mentalidad. Y fue la compañía lo que tiene es una herramienta que favorece que sea interoperable. Entonces es una herramienta básica que personalizan para diferentes gobiernos. Incluso ese framework es el que usan la minería y mi rol en esa compañía era como desarrolladora de sistemas de información geográfica, entonces era como todo el soporte del componente geográfico de los mapas, de la parte web, porque es un aplicativo web, para que pues, los diferentes clientes pudieran tener acceso a las herramientas que ellos necesitaran. Dana hizo también dentro de todo su acervo de aplicación de la ingeniería, aquí en Colombia participó en el DANE en el censo del año 2019. Ujú. ¿Correcto? Tú hiciste un análisis, un estudio multitemporal de imágenes aéreas para la isla de Cascajal en Buenaventura. Cuéntanos, ¿cómo te fue en ese trabajo? El estudio multitemporal del análisis de línea de costa en Isla Cascabel fue el producto de mi pasantía. Eso fue en el 2017 y fue, pues lo que mencionaba anteriormente, pues mi pasantía fue mi experiencia, o sea, entrar al mundo profesional, al mundo laboral. Entonces era como toda la labor de conseguir las imágenes con el IGAC, georreferenciar las que no estuvieran georreferenciadas, posteriormente pues todo el tema de digitalización, todo el tema de análisis y toda la cuestión de teledetección, que muy probablemente muchos de los colegas o estudiantes de la carrera son familiares con ese tema. Mm, y fue un producto bien interesante porque no solo fue como las líneas de línea costella, sino fue como incluso propuestas de mejoramiento y eso llevaba también un producto que fortalecía todo un proyecto, porque no era solo como mi tarea digitalizar la línea de costa, sino que era un producto de un proyecto más grande que a su vez era parte de un programa que se alineaba con una propuesta de gobierno, ¿sí? Era como entender que mi rol no era solo aquí, sino que llevaba a cumplir objetivos de una tarea mucho más grande. Y en cuanto a lo del DANE, en el DANE trabajé, no recuerdo si como 6 meses o sí, como 6 meses, y fue un trabajo bastante duro porque al mismo tiempo estaba trabajando, haciendo mi especialización, entonces era como estudiar, trabajar y también tener el trabajo en Limar. Fue un momento donde no puedo mentir, hice buen dinero, pero fue en temas de tiempo, fue bastante exigente, pero vale la pena. Fue muy interesante el hecho de compartir con muchos, o sea, un equipo aún más grande, porque pues quienes han trabajado en ese tema de cartografía saben que no es solamente uno o dos personas sentadas en un computador. Eso fue antes de la pandemia, entonces era como toda la sala llena de 40, 50 personas, diferentes turnos, mañana, tarde y noche, trabajando, generando salidas gráficas. Fue un movimiento, un ambiente diferente y bien interesante. Es determinante conocer que eso permite la conexión para poder tener una toma de decisiones informadas. En el caso de Elio Ramírez, cuando viste esa materia que es una piedra angular, bases de datos, ¿cómo lo has aplicado? Siento que desde el primer momento que he tenido la oportunidad de trabajar, bases de datos ha sido algo que nunca, un concepto que nunca me ha faltado. O sea, siempre es algo que uno hace relación y muchas veces inconscientemente la gente lo usa sin entender el impacto y la necesidad que requiere tener una base de datos bien estructurada. No es solo como un Excel ahí y una tabla, sino hay que tener todas las relaciones, todas las tablas, todas las restricciones.
Y no solo eso, sino también llegar a crear, no sé, triggers o procedimientos, ese tipo de eventos que facilitan que un sistema, o sea, la base de datos es el corazón de cualquier sistema. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que acudir a ese tipo de herramientas que son más bien como insumos para entender que los datos son la clave de todo. Y así como tú dices, para la toma de decisiones, para todo, de los datos parte cualquier tipo de análisis predictivo o análisis actual o incluso un análisis histórico. Entonces, no importa en qué momento del tiempo lo estés visualizando, la clave son los datos y la forma de estructurarlos en una base de datos. Entonces, sí, un concepto supremamente fundamental. En ese análisis predictivo, esa formación que tienes desde la gerencia en la aplicación financiera, desde tu rol de líder de equipo, ¿qué nos puedes contar? Es importante entender cómo soportarse en los datos para uno poder justificar, digamos, por ejemplo, un presupuesto, porque no es como que lo saque de un sombrero, ¿no? Hay que tener todo el argumento, toda la explicación, toda la justificación y sin lugar a generar dudas. Entonces, entre más pruebas tenga uno y como que todo sea claro para cualquier persona, cualquier presupuesto, cualquier proyección, cualquier tipo de análisis financiero va a ser muchísimo más sencillo, muchísimo más claro y va a ser transparente para cualquier tipo de persona que lo quiera revisar. Entonces, si no estoy yo hoy y alguien quiere tomar mi rol, sencillamente puede ver la base de datos, puede entender por qué tomé este valor y este otro. Todo está supremamente claro y habla por sí solo. Dana es un vivo ejemplo sobre la aplicación de la ingeniería colombiana, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, porque tenemos unos embajadores de nuestra ingeniería que han generado levantar esa bandera del sí se puede. ¿Qué le podemos decir a estas nuevas generaciones, Dana, sobre esta magnífica carrera que has gestado? Que sueñen grande, que lleven un control o un registro de todas sus ambiciones y como las cosas que de pronto irán como en algún momento, en algún día, eso vale la pena. No está de más tener como una especie de tablero de sueños y decir como me gustaría alcanzar esto, me gustaría alcanzar lo otro. Eso ayuda mucho a visualizar y a proyectarse y asimismo pues crear un plan en función de eso. Entonces, cualquier tipo de idea que tengan, manténganla presente para ejecutarla y alcanzarla en un momento. Pues Dana, estamos supremamente agradecidos porque nos hayas compartido tu experiencia profesional y académica. En nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas, te mandamos un fuerte abrazo desde Colombia y muchas gracias por motivar a tantas mentes y tantas personas que estamos seguros que cuando vean esto van a visualizar un panorama mucho más grande del que nos ha enseñado la universidad, que aunque es un panorama, un horizonte muy prometedor, cada vez que hablamos con los colegas nos está mostrando un panorama supremamente más enriquecedor. Dana, muchísimas gracias. A ti muchas gracias y a todas las personas que nos vieron, realmente agradezco mucho el espacio y felicitarlos por ese tipo de gestión de parte de la asociación. Vale, Dana, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias, saludos. Cuídate, chao.